proliferan de manera porque necesitan las condiciones ambientales, la temperatura, la humedad, el pH del suelo, etcétera, etcétera. Y el otro cuadro son los oportunistas. Están las cándidas, los criptococos, aspergillus, mucor y me falta uno, neumosis. Yo sí les agradecería que me dejaran una sillita a mí. Gracias, muy amable. Pues coja ese, yo agarro esto. Mire, y aquí hay otra. ¿Está ocupada? No. Aquí hay otra, mire. Hoy hay menos sillas, hoy hay lleno completo. ¿Listo? ¿Qué vimos nosotros ayer? Eso se llama dermatofitos, pero esos son cutáneos. ¿Cuál es el sustrato que necesitan los dermatofitos? La queratina. O sea que nosotros podemos tener dermatofitos en toda nuestra anatomía. ¿Okay? Dermatofitosis a nivel de cuero cabelludo, de piel lampiña. Ahora sí. Falta uno. No, ya está. No, pero aquí hay dos. Aquí hay dos sillas. ¿Listo? ¿Qué van a encontrar en un paciente como evidencia de la infección en un paciente que tiene dermatofitos? ¿Cuál es la muestra a procesar? ¿El qué? Raspada. ¿Y qué es una cromomicosis? ¿Qué es una cromomicosis? No sé, ¿de qué me están hablando? Esos son los hongos, pero miren lo que les estoy preguntando. ¿Qué es una cromomicosis? Porque negro se va a poner ahorita más tarde, pero... claro, dentro de un rato esto está oscuro y está negro. Una micosis producidas por hongos de matiaceae. No me digan que negros. Negros son los ojos de muchos de ustedes. ¿Cierto o no? Hay que, cuando a uno le hacen una pregunta, uno tiene que contestar lo que le preguntan. Y cuando le digo defina la presentación clínica, ¿qué es una cromomicosis? ¿Cuál va a ser el motivo de consulta? Aparte del motivo de consulta. ¿Vas a preguntar del motivo de consulta? ¿Por qué van a llegar? Claro. ¿Qué tipo de lesión? El queso oscuro es el hongo, pero la lesión no. El paciente no se le va a poner oscuro. Se ponen oscuros en el muco, pero por otras cosas. ¿No tiene una pápula? Ya saben por dónde tienen que empezar a estudiar. La que tiene lesiones nodogomosas escalonadas es la esporotricosis. Tiene una pápula. Tiene una pápula, una vesícula y lesiones descamativas que pueden producir además elefantiasis y edema, ¿sí? ¿Por qué se produce la cromomicosis? ¿Por una qué? No me hagan señas. ¿Pero una lesión de qué tipo? Sí, pero ¿de qué? ¿Un puño? Por implantación traumática. Sí, señor. O sea, una laceración y demás. Qué pena con los señores ahí, pero me toca. Entonces nosotros quedamos para empezar micetoma, ¿cierto?
mortalidad alta, Fibrosis en los huesos. fibrosis en el hueso produce periostino. Osteólisis no, periostino. Que produce lesiones, varios tipos de lesiones, pero la más frecuente es la que parece colicrosis. Bueno, vamos a continuar con lo que son micosis subcutáneas, los micetomas y otras micosis subcutáneas. No, no puedo. Ponemos la mesa en medio, ¿no? No, es que no, nada más. Esa es la fuente de energía. Póngala en medio de la mesa. Como allá. Ahí, peor. Mejor como estaba así. A ver. La misma vuelta. Es para los que sufren de tortícolis. Eso es un paciente con micetoma. Eso es lo que se produce. Se conoce con el nombre de pie de elefante, ¿sí? Por el edema que produce. Hay dos tipos de agentes que pueden producir micetoma. El micetoma puede ser de origen bacteriano, y entonces estamos hablando de actinomicetomas, y nosotros ya hablamos de bacterias ramificadas. Acuérdense que son capaces de producir micetomas. El micetoma habla de un sitio anatómico que ha aumentado de volumen por la acción de un agente infeccioso, ¿okay? Y los eumicetomas, que son los de origen micótico, que son los que vamos a hablar acá. Entonces, la infección empieza por implantación traumática, igual que los que habíamos hablado anteriormente. Una vez que el agente infeccioso, porque hay varios hongos que pueden producir micetomas, hongos de matiáceos y hongos de Yaní. Y una vez que ingresa en el hospedero con temperaturas como las nuestras, entonces se adosan las estructuras micóticas o las bacterias y forman una estructura circular
como una piedrecita que se llaman granos. Además de eso, pues va alcanzando planos subcutáneos y fistuliza el tejido, y las fístulas se conectan en la parte donde empiezan a crecer y empiezan a drenar hacia el exterior. En el tejido que drena, en la secreción que drena, salen los granos. Es muy importante determinar si es de origen micótico o de origen bacteriano, porque el tratamiento no es igual. ¿Sí? Los que son de origen bacteriano son más agudos, avanzan más rápido, pero hacen remisión más rápido. Mientras que los de origen micótico se demoran. Ay, yo quiero decir en qué banca está sentado. Esto obviamente se demoran más, son enfermedades crónicas granulomatosas, igual que las anteriores de las que hablamos, y necesitan condiciones ambientales con alta pluviosidad, es decir, terrenos donde llueve mucho, donde la temperatura es alta y hay mucha humedad, porque hay cierto y determinado material vegetal donde ellos viven como mohos, ¿sí? No es que sean dimórficos, no son hongos dimórficos, pero forman esas estructuras por unión del hongo creciendo ahí. No todos esos son los hongos que pueden estar afectando y produciendo micetomas. No todos los micetomas tienen una abertura hacia el exterior, una fístula que drena hacia el exterior, algunos no drenan, y de todas maneras hay que funcionarlos para buscar los granos, porque se trabaja desde el laboratorio con los granos para hacer el diagnóstico etiológico del agente causal, porque eso depende del tratamiento. Entonces, los primeros pacientes que se encontraron y de los cuales hay referencia en la medicina, los encontraron en la India, porque pues tiene las condiciones geográficas que se necesitan para que el hongo pueda vivir. Se encuentran en climas tropical y subtropical, temperaturas que van entre los 10 y los 40 grados. Se considera una enfermedad por implantación. Recuerden que son implantaciones a repetición, ¿no? De hecho, son implantaciones que se hacen por la forma como trabajan. Trabajan en la zona rural, haciendo trabajos agrícolas y demás, y ganaderos. Entonces, se observa más en hombres que en mujeres, no porque la mujer no trabaje de la misma manera y en los mismos sitios, sino que en la edad fértil y reproductiva está protegida por las hormonas. ¿Sí? Fuera de ese rango de edades y en el embarazo, obviamente, pues estamos expuestas de igual manera que los hombres. Es poco frecuente en niños, pero en niños la enfermedad avanza muy rápido y puede producir la muerte del niño. Digamos que esos son los casos más complicados. Entonces, ¿qué características produce que hagan descripción de la enfermedad? No, pero es que este está completamente borroso. Ahí. Ahí se... Corre nomás para allá. Allá, Ajá, Sandra Escalomán, así. Al otro salón. Inflamación local, fístulas drenantes, pero no todos producen fístulas drenantes. ¿Sí? Y hay la inflamación grande, pero hay otros que son pequeños dependiendo del sitio anatómico donde se haga la implantación. Porque en el periné, por ejemplo, se puede hacer implantación. ¿Sí? Son personas que viven en la zona rural que puede que no usen papel higiénico después de la deposición, se limpian con hojas de plantas y pueden tener hongos. Al hacerse una laceración en esa zona, pues se implantan el hongo. ¿Sí? Se han encontrado, por eso se referencian como sitios anatómicos. Se encuentran los granos, que son, digamos, patognomónicos de lo que es un micetoma, así como en las cromomicosis la estructura patognomónica era la estructura de las células fumagoides. En este son los granos. Son propios de poblaciones económicamente deprimidas. Y hay unos hongos que están más en unas zonas que otros, o sea, hay unos que son más prevalentes en unas regiones que en otras. Pero todos los agentes involucrados producen la misma patología.
tanto bacterias como hongos. ¿Okay? Se caracteriza por supuración, formación de abscesos, es una enfermedad granulomatosa, formación de fístulas drenantes, puede extenderse. Esta es la micosis subcutánea que se profundiza más. ¿Sí? El hongo puede llegar a músculo, a huesos, y los huesos pequeños, como los huesos de la mano y del pie, los puede lisar. ¿Sí? Obviamente no van a lisar el fémur, ni el esternón, ni la tibia, pero los huesos pequeños sí. Y depende de la especie. Hay especies que tienen mayor potencial de osteólisis que otros, pero puede suceder. Las vértebras las puede dañar y el hueso frontal. Dependiendo del sitio de inoculación, la lesión se puede complicar porque el hongo es capaz de empezar la lesión en el tronco, en el tórax, y avanzar hacia la espalda y al contrario. ¿Sí? Y lo que encuentre en el camino del hueso, pues lo va dañando, las costillas y demás. ¿Okay? Digamos que la mayor presentación es en miembro inferior, por obvias razones, porque las zonas más expuestas a ese tipo de implantaciones pues son los miembros inferiores y los miembros superiores. O sea, las botas genera bastante humedad, como es plástico le suda los... Sí, pero necesita el trauma cutáneo para que el hongo entre y se extienda. Espalda y nuca, miembros superiores, tórax y abdomen. Y en el abdomen igual avanza hacia atrás y afecta vísceras, las que cuelgan. ¿Sí? A nivel del tórax se han encontrado pacientes que empieza la lesión y avanza, afecta costillas, daña pulmón y la persona puede empezar a esputar en la secreción granos. Entonces, es crónico, avanza hacia el tejido celular subcutáneo, rebasa la coleurosis, afecta músculo, periósteo y hueso y otras estructuras como vísceras y pulmón. Los fenómenos osteolíticos, sí, no, pero está terrible, ¿o no? ¿Ustedes ven? Sí. Si lo movemos para acá, entonces no. Ya lo que les dije, dependiendo del sitio anatómico se extiende hacia, digamos, en la dirección contraria y lo que va encontrando a su paso lo va afectando porque ¿cómo produce osteólisis y demás? Porque producen enzimas y van degradando tejidos y van degradando huesos. ¿Okay? En la espalda, bueno, la lesión más complicada podría ser cuando daña las vértebras por el sitio anatómico. Hace compresión medular, dependiendo del segmento medular, pues puede producir paresias, paraplegias, hemiplegias, y a nivel de pulmón, pues con el daño propio del pulmón, produce lesiones continuas avanzando hasta salir a la cara anterior o a la cara posterior, depende. Ustedes pueden, estos son lesiones crónicas, ¿no? Estas no son lesiones que aparecen en 8 o 15 días, lesiones que no han sido debidamente diagnosticadas y tratadas, entonces se complica el cuadro clínico siempre. A nivel, por ejemplo, de la frente, pues obviamente puede avanzar, dañar el frontal, parietal y produce invasión a meninges y pues eso tiene un curso fatal en este caso. En el caso de bacterias, las más, por ejemplo, los agentes infecciosos asociados a micetoma que tienen mayor potencial de osteólisis son la nocardia brasilensis y la madurae y el micetomatis, que son hongos. Para el diagnóstico hay que buscar los granos, ¿sí? Obviamente la lesión que tiene y los granos. El motivo de consulta va a ser pues el micetoma, el aumento de volumen, las fístulas, la pérdida de movilidad, porque si se localiza, como se forman esa cantidad de granos, es como si a usted en el tejido celular, subcutáneo le pusieran una bolsita llena de piedra o de bolitas de metras esas de vidrio, entonces pues eso daña el tejido, afecta la movilidad del sitio y hay que buscar los granos para buscar y hacer el apoyo diagnóstico. Como los hongos son de distintas, son hialinos o pigmentados, entonces los granos pueden ser hialinos o pigmentados. Se hace biopsia, se trabaja con el
con el grano y con tejido para poder confirmar el diagnóstico. KOH de la lesión, de la secreción, se hace dermatoscopia cultivo. Y aquí con un esquema de cómo se hace, cómo se procesa. Si con la muestra se puede hacer examen directo, líquido, cefalorraquídeo, piel, uñas, buscando las distintas estructuras que pueden estar produciendo patologías. Hay algunas que se pueden hacer a distintas temperaturas, como ya vimos el Sporotrix. El Sporotrix se puede sembrar a menos de 37 grados para que crezca como moho y a más de 37 para que crezca como levadura. Pero hay otras levaduras. El criptococo, si lo vieron ahí en el cuadro, el criptococo es una levadura, ¿sí? Tiene tropismo por el sistema nervioso central. Pero una vez que entra al sistema nervioso central o desde que entra en la temperatura de 37 grados forma una gran cápsula. O sea, la diferencia con las cándidas, que también son levaduras y son oportunistas, igual que el criptococo, es que las cándidas las levaduras como las cándidas no forman cápsula. En cambio el criptococo sí forma una cápsula grandota, que de hecho es una forma de resistencia que tiene, porque lo hace parecer más grande de lo que es. Y recuerden que las cápsulas demoran la respuesta inmune, ¿sí? Porque demoran la fagocitosis, la presentación del antígeno. Los tratamientos varían, obviamente si es bacterias pues ya es otro manejo. Y puede ser itraconazol, ketoconazol, nistatina, miconazol, ahí como para que tengan de referencia. Y si ustedes ven, si alcanzan a apreciar, este señor tiene una lesión en el tórax, ¿sí la ven? Ahí. ¿Listo? Y esa lesión pues se puede extender. Lo que pasa es que ¿Son dolorosas las lesiones? sí, porque producen eritema y demás, y se pueden sobreinfectar, porque como en piel tenemos nosotros microbiota, se puede sobreinfectar. El problema de los hongos es que al principio son muy difíciles, las lesiones primarias son muy difíciles de diferenciar de una lesión de tipo bacteriano, ¿sí? Porque lo primero que aparece es una pápula, una vesícula, y eso se parece a una lesión por bacteria. Entonces, por lo general, los primeros tratamientos son con antibióticos, y entonces, pues, eso no le va a servir para nada. Y cuando ya vuelve a ser, esto son enfermedades crónicas, eso no es en 5 días, ni en 8 días, ni nada de eso, ¿sí? Igual que las cromomicosis. ¿Eso se puede infectar por una bacteria? Sí, claro, se puede infectar. Ahí, digamos que ahí está más protegido de golpes, porque si usted tiene una lesión a nivel de miembro inferior, muy probablemente se puede golpear en el sitio de la lesión y eso agrava el cuadro. Y si la persona, por ejemplo, se automedica y se hace manipulación de la herida, eso también le puede generar un factor de riesgo de infección. Digamos que esta sería la zona anatómica donde mayormente se produce la infección. Fíjense que tiene una cantidad de orificios hacia el exterior y por dentro están comunicadas por las fístulas. Y a través de esos orificios pues, drenan de una secreción filante y salen los granos, ¿sí? Y esto es un pie todo afectado por la micetoma, y cada cosa de estas es una fístula que va a drenar por ese espacio, ¿ok? Hay otra micosis subcutánea que se llama lobomicosis o la casiosis, que también es por traumatismos. Aquí la zona endémica es más la zona del Amazonas y todo ese sitio. Es un hongo que no se ha podido cultivar en medios sintéticos, produce una lesión nodogomosa, mayormente en varones entre los 20 y los 60 años, propia de piel y tejido celular subcutáneo, puede afectar ganglios linfáticos y produce un nódulo de superficie plana, que es un queloide. La lesión es una lesión queloidea, con un halo de color violáceo más o menos. Hay varias teorías que se disemina por vía linfática o por continuidad, pero pues, lo que más
la más firme es diseminación linfática. En la cara es poco frecuente, pero se produce una infección a nivel auricular que hay que hacer un diagnóstico diferencial con leishmania, ¿sí? Porque la leishmania produce lo que se llama la oreja del chiclero, que es la leishmaniasis en el pabellón auricular. Entonces, como las zonas endémicas son más o menos las mismas, hay que hacer un diagnóstico diferencial. Y si fuera una leishmania que encuentran en la herida, en la lesión, sí, el parásito, pero ¿qué estructura el parásito? Mastigotes. En cambio acá es la estructura del hongo. Lo que pasa es que la mastigote es más pequeña, es bien pequeñita, porque es que también es una estructura redondeada, así como una moneda aplanada. No es una enfermedad que produzca alta morbimortalidad, pero produce algunas complicaciones como úlcera, infección secundaria, y han encontrado una relación con el cáncer escamocelular. Hay que hacer diagnóstico diferencial con queloides, lepra tuberculoide, lepromatosa, tuberculosis verrugosa, cromomicosis. Digamos que ahorita están haciendo cultivos, esto es porque a nivel histopatológico los macrófagos pueden tener pues como fagocitan, pueden tener la levadura en su interior. Y ya están haciendo algún tipo de cultivos para ver si lo pueden aislar. Lo que se encuentra, ¿sí ven esta estructura? Ahí hay que tener mucho cuidado porque es muy parecida a la estructura de las cromomicoses, a las células fumagoides. ¿Sí? Pero la lesión externa es distinta porque esto es un queloide, los otros son escamas sobre la piel. ¿Sí? Así, que parecen como coccidias de parásitos. El tratamiento es trimetoprim, sulfametoxazol, clofazimida, ketoconazol y traconazol. Y por último de esto, la rinosporidiosis. Si es rinosporidiosis, ¿cuál es el sitio anatómico? La nariz. La fuente de infección, aguas contaminadas. No es propio de nuestra región, de las Américas, pero es de esos agentes infecciosos que se llaman ahora infecciones del viajero. Es decir, usted va al sitio donde son más endémicos y regresa a su sitio de residencia con una infección. En ríos que están contaminados, que tienen alta densidad de personas que viven en torno de él, por ejemplo, en la India, y hay gente que va a la India y se mete por allá al río a hacerse baños y demás, entonces esa agua puede estar contaminada con el hongo. Se consideraba un parásito, pero ahora ya sabemos que es un hongo. Produce pólipos grandes en las juanas, en las fosas nasales y en la mucosa de los ojos. ¿Sí? Son lesiones verrugosas, hiperplásicas, vascularizadas, friables, o sea, uno las puede mover. Tienen como un pedúnculo, o sea, no están pegadas, sino como si tuvieran una patica. Y se protruyen a través de la fosa nasal y son redonditas, rojitas con punticos blancos, como una fresita. Pues obstruyen la nariz o la vía aérea y a veces se puede extender, ¿sí? hacia la parte interna. Pues en ojos, en la vía respiratoria, o sea que esas podrían ser las presentaciones clínicas. La más frecuente es a nivel nasal, pero puede extenderse a laringe y a faringe, en el ojo y en la piel, y puede ser más de una presentación. Fíjense que parece un conidio, ¿cierto? Un esporangio. Un esporangio lleno de conidios. Eso es lo que se encuentra en el paciente cuando uno toma la muestra y lo observa con coloraciones de histopatología. Puede ser ácido periódico de chip o cualquiera de esos. Por eso creían que era un parásito, porque es que antes de todas estas pruebas que hay ahora, la única forma de hacer diagnóstico era por observación microscópica. Entonces, si uno toma la muestra y miraba eso parece como una coccidia. ¿Sí? Entonces, pues, perfectamente. Y ahí entre los hongos que hay en el cuadro hay uno que se llama coccidioides. ¿Sí? También, porque la forma
estructura en el paciente es una estructura así como esa. Y eso que ven ahí como un gusanito es la evidencia de la lesión en el paciente. Pero fíjense que se puede retirar, obviamente al paciente hay que darle tratamiento, ¿sí? Para que haya una remisión completa. Es una micosis de vía respiratoria alta que se puede cronificar. No es contagiosa entre personas, pero si usted va a la fuente, por ejemplo, al agua que está contaminada, esa es la vía de infección. En cavidades nasales, oído, laringe, el paciente puede referir que ha tenido epistasis nasal frecuente, pólipos nasales, y es más frecuente en la India, pero como pues hoy en día ir de un continente al otro es cosa de 8 o 10 horas, entonces fácilmente les puede llegar el paciente. Para apoyar el diagnóstico, obviamente ustedes hacen la observación clínica. ¿Cuál va a ser el motivo de consulta? Probablemente el sangrado nasal y los pólipos que tienen. Sí, pero hay otras patologías que producen pólipos, entonces les toca hacer diagnósticos diferenciales. La férula madura está llena de endosporas, se puede hacer KOH de la muestra y obviamente coloraciones de histopatología. Se parece mucho a la estructura del de la coccidioides o en la coccidioidomicosis, y el cultivo es negativo y por eso también creían que era un parásito. Es muy difícil de cultivar. El tratamiento es quirúrgico, ya vieron, tienen que retirar el pólipo y les dan, fíjense que pueden dar trimetoprim sulfa, y el trimetoprim es un antibiótico. Uno diría, ¿por qué un antibiótico? Y vamos a ver a más de uno. Ya vimos anteriormente el otro. Y cuando hablamos de neumocistis, que es otro de esos hongos, también les dan trimetoprim. Listo, niños. Entonces, los dejo para que hagan el cuadro y mañana tengo clase con ustedes. El jueves, entonces empezamos con los endémicos dimórficos, que son coccidioides, paracoccidioides y histoplasma. Ahí les quité uno. ¿Listo? No, porque es que mañana vamos a venir y pasado también. En el supuesto, afortunadamente como son en la tarde, pues uno sabe en la mañana qué ha pasado. Si la cosa se pone peluda, nos quedamos en la casa. Los endémicos dimórficos, coccidioides, paracoccidioides y histoplasma, ¿sí? Que son endémicos dimórficos y que producen enfermedades sistémicas y de hecho también los clasifican como sistémicos. ¿Listo? Llenen el cuadro y después de aquí ampliamos las cosas. Bueno, ya si lo llegan, el cuadro lo llegan.